tengo que interrumpirlo. Vamos en este momento a enlazarnos con el fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien tiene información importante. Alcalde, muchas gracias, muy buenos días, muy importante la información. Vamos con el fiscal. Adelante, fiscal. Buenos días, pueblo de Venezuela. Saludamos a todos los compatriotas atentos hoy a las acciones del Ministerio Público. En este caso siempre, como hemos venido reiterando a partir de nuestra designación como fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente en agosto del año 2017, acciones de todo punto de vista siempre para perseguir no solamente a los delincuentes internos que en bandas, en mafias, en grupos o en individualidades han pretendido delinquir, promover el crimen, sino yo también agregaría socavar nuestra soberanía nacional, plegarse a potencias extranjeras para saquear nuestra riqueza. Pudiéramos decir que dentro de las bandas, dentro de las mafias, dentro de los grupos de crimen organizado más peligrosos, más tenebrosos, más apátridas son estos últimos que estoy mencionando y que han tenido la atención de este Ministerio Público para, repito, preservar la paz, defender nuestra soberanía y judicializar a quienes atentan en contra de la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y sus instituciones, nada más y nada menos que plegándose a los intereses de imperios extranjeros, que en el caso que voy a describir y a detallar, ya conocido a través de los medios nacionales e internacionales, ha conmovido a la sociedad venezolana por la bajeza, por la putrefacción de la trama en las cuales han participado personas que tendrán la cédula de identidad o una partida de nacimiento, otros no, por cierto, ya lo detallaremos, de haber nacido en Venezuela. Podrán tener una documentación así, pero su corazón, su alma, obviamente es antinacional, es antivenezolana, es profundamente criminal. En tal sentido, quiero destacar que a raíz de la sentencia conocida hace apenas unas horas de pretender negarle al legítimo gobierno de Venezuela su potestad de disponer del oro, de sus reservas internacionales depositadas en Inglaterra y que pretende darle carácter legal a una operación de despojo al más rancio estilo de piratería imperial. Hemos, en tal sentido, decidido el día de hoy informar al país las acciones que ha tomado este Ministerio Público a los fines de judicializar a los responsables de esta acción criminal que priva al país de disponer de recursos destinados a combatir las graves consecuencias de la pandemia del COVID-19, que ha provocado en nuestra economía, así como obviamente en el sistema de salud, secuelas. Y en este caso, ese oro depositado en Reino Unido, el Estado venezolano, en vocería del jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, había instruido inclusive que pudiese, a través de un organismo multilateral de Naciones Unidas, el dinero dispuesto allí ser usado para la compra de medicinas, de alimentos y enfrentar la pandemia del COVID-19. Pues entonces la respuesta de el rancio imperio británico fue todo lo contrario. Y yo quiero destacar lo siguiente: eso no es un hecho casual que puede verse como una acción unilateral del Reino Unido. Todo lo contrario. Tenemos que ubicarnos claramente en la estrategia
que a partir de enero del año 2019 empezó en contra de la institucionalidad democrática venezolana para despojar nuestras riquezas a través de un gobierno llamado itinerante, un gobierno ilegítimo, un gobierno de ficción. Y vamos a hablar ya de una vez, de manera clara e inequívoca. Esa fue la excusa, crear el parapeto de un gobierno de ficción, llamado interino, todos esos calificativos estúpidos. Eso fue la excusa que encontró, en este caso, el gobierno de los Estados Unidos de América y la administración de Donald Trump, con sus satélites en la Unión Europea, para despojarle a Venezuela sus recursos, sus riquezas, sus activos en el exterior y simplemente cometer un robo al pueblo de Venezuela. La excusa fue esa, colocar un presunto gobierno interino, nombrar a un payaso que obviamente hemos visto cómo ha sido no solo la mofa y la burla universal por su ineficiencia, por su ineptitud, por su idiotez, que sabemos es una pieza dentro de todo este andamiaje para robar de un grupo criminal cuya cabeza visible en el fondo es un cobarde prófugo y que está resguardado de manera ilegal, violando el derecho internacional en la Embajada de España en Venezuela. Ya los medios internacionales, de Wall Street Journal, uno de ellos ha descrito toda esa trama de este sujeto cobarde y asesino. Me refiero obviamente a Leopoldo López, quien ha sido él con su familia, con sus adláteres, con sus amigotes, los responsables en el plano nacional de ser los saqueadores de nuestra riqueza para recibir migajas que son centenares de millones de dólares, porque los miles de millones de dólares se los pretende llevar o se los han ido poco a poco llevando, repito, los gobiernos de Estados Unidos y los satélites de la Unión Europea. Por lo tanto, ese es el contexto que tenemos que ubicar en relación a este tema. El gobierno británico forma parte de esa planificación que ha ordenado, que ha ejecutado paso a paso el gobierno de los Estados Unidos de América, a partir de ese enero del año 2019. Obviamente, ellos tienen sus salas situacionales para ir desde la Casa Blanca planificando todo esto y han incorporado poco a poco países. Uno de sus brazos armados para este saqueo ha sido el Reino Unido, el gobierno de Inglaterra. Inclusive yo quiero destacar algo. John Bolton en su libro, que ya ha sido difundido públicamente, inclusive señalaba la decisión de no entregar el oro al Banco Central de Venezuela. Él lo señala en su libro y refiere que fue concertada entre Donald Trump y el gobierno británico para impedir que Venezuela disponga de sus divisas para realizar importaciones. O sea, ya hay inclusive, en relación a esta trama repudiable, una descripción hecha por uno de los principales asesores que tuvo el gobierno de los Estados Unidos para atacar a nuestro país. Como dirían en lenguaje coloquial, están convictos y confesos en esta materia. Yo quiero destacar que el derecho internacional, las leyes internacionales, establecen que ninguna nación puede actuar para cambiar ningún gobierno. O sea, dentro de lo que implica el marco del estricto derecho internacional y a partir inclusive de lo que se ha firmado en convenciones internacionales por las Naciones Unidas, luego de la Segunda Guerra Mundial, ese fue un principio que se estableció, que ningún país, sea potencia o no, podrá socavar e intervenir en los asuntos internos de otras naciones, pero obviamente esto es letra muerta, no se ha respetado y particularmente en el caso venezolano tenemos una historia que contar muy larga de estos agravios a partir del año de 1999, cuando tomó posesión en febrero de ese año
el presidente Hugo Chávez y que recrudeció de manera indigna, feroz y brutal a partir de los sucesos del golpe de Estado de abril del año 2002 y lamentablemente se potenció de manera exponencial a partir de marzo del año 2013 con el fallecimiento del propio presidente Hugo Chávez. Es la realidad. No veamos esto como un hecho que ocurrió de manera accidental, sino tiene toda una trama totalmente asquerosa y que el pueblo de Venezuela tiene que conocer y tiene que ubicar a los responsables históricos de toda esta situación, a factores lamentablemente de una oposición radical que prefieren esto que estoy aquí narrando, entregarle la riqueza de nuestro país a una potencia extranjera para que se la roben en vez de que ese dinero, en este caso el oro venezolano depositado en Inglaterra, sirva para la compra de medicinas, de alimentos y para enfrentar el tema de la pandemia del COVID-19. Quiero inclusive entonces destacar que las personas que vamos a presentar a continuación, que vamos a nombrar, han usurpado no solamente las funciones, sino que han participado en este tema criminal, donde se pretende apropiar del oro que es, repito, nada más y nada menos depositario de la República Bolivariana de Venezuela. Es la realidad. Le pertenece a la nación, al Estado, cuyo territorio está aquí, no está en Inglaterra, y menos en manos de quienes no fueron electos para el cargo de dirigir la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, en un hecho inédito, insólito, en donde, repito, una persona que fue electa con apenas unos pocos miles de votos en el estado de La Guaira ha pretendido, repito, ser el presidente de la nación, no votado por nadie, pero sabemos que, como dije inicialmente, ha sido la excusa perfecta que encontró el gobierno de los Estados Unidos para saquear nuestro país. Y estas personas se han prestado para esta artimaña. En tal sentido, estos sujetos han alegado que solo la írrita junta directiva, a la que han denominado ad hoc, designada por Juan Guaidó de forma ilegal e ilegítima para dirigir ficticiamente al Banco Central de Venezuela, puede representar los intereses del Banco Central de Venezuela en el Banco de Inglaterra. Un hecho que siente un precedente nefasto en la historia jurídica a nivel global. Esta ficción ha sido avalada por un tribunal de primera instancia de Inglaterra, bajo el argumento de que el gobierno de Inglaterra ha reconocido a este payaso de Guaidó como supuesto presidente interino de nuestro país. Un cargo que no existe, lo volvemos a decir por enésima vez. El cargo, entre comillas, de presidente interino no existe, ni en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 99, ni en las anteriores, ni en ninguna de las anteriores. Nosotros que fuimos constituyentes en el 99, que tuvimos que estudiar varias de nuestras legislaciones, no solamente de orden interno, sino externo, y las constituciones anteriores, podemos decir que este cargo nunca existió, ni existirá, ni existe en nuestro país. Entonces es la excusa, repito, de cuando el gobierno de Estados Unidos, un día 22 de enero, a través de un Twitter de Mike Pence y de sus adláteres, designa de manera irrita a este sujeto como supuesto presidente de nuestro país para robar los activos de Venezuela en el exterior y asaltar, obviamente, el poder. Y vean lo que ha ocurrido durante estos 2 años. Golpes de Estado, como el del 30 de abril, incursiones mercenarias con terroristas extranjeros y nacionales, intentos de socavar, estilo guerra interna, guerra civil, la paz democrática de nuestra nación, para asaltar el poder que el pueblo no les dio. En tal sentido,
Destacamos que esta decisión desconoce las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia, en la que se declaró nulo e inexistente el denominado Estatuto para la Transición, así como el nombramiento de la mencionada Junta Directiva Ad Hoc del Banco Central de Venezuela. Pero además desconoce los hechos de la realidad, como ha explicado el abogado que representa los intereses de nuestro país en este litigio. La Corte ignoró que en realidad ninguno de los miembros de la Junta Administrativa nombrada por Guaidó vive en nuestro país. Todos viven en Estados Unidos y uno vive en Colombia. Los dos centros que de manera coordinada se convierten en las bases para la conspiración en contra de Venezuela. Además, la decisión desconoce que el embajador del Reino Unido en Venezuela entregó sus cartas credenciales ante el presidente Nicolás Maduro Moro, el único presidente que existe en el país. También desconoce que las relaciones diplomáticas entre los dos países se llevan a través de la Cancillería venezolana que dirige el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza, y que el encargado de negocios de ese país recibió su acreditación, ¿verdad?, de manos del presidente Nicolás Maduro hace menos de un año. Quiero mostrar a quienes no saben o desconocen la foto en cuestión. Acá podemos ver a quién le entrega las cartas credenciales el presidente Maduro. Aquí lo estamos viendo, a esta persona que designó el gobierno británico para ejercer diplomáticamente en nuestro país. Esas cartas credenciales no se la entrega, no aparece acá en Miraflores ningún payaso usurpador del poder, es el presidente Nicolás Maduro Moro. Por lo tanto, vemos cómo, saltándose el derecho, incluso lo que ellos mismos han legitimado con esta designación de un representante ante Venezuela que se ha dirigido al presidente Nicolás Maduro para ello, violando todo eso, pasando por encima de todo eso, ese juzgado británico ha hecho ese dictamen tan irrito que ha sido apelado, obviamente, por el gobierno de Venezuela, y esperamos que corrijan tamaña monstruosidad. Mientras, esta decisión que nosotros vemos no tiene un carácter judicial, sino político. Ese juez que, como él mismo confiesa en el fallo, se sometió a la postura política del gobierno británico. Imagínense ustedes, que integrado como está a la política exterior de Estados Unidos, ya lo expliqué inicialmente, dentro de este plan de socavar la democracia venezolana, que tomó ribetes dantescos a partir de enero del año 2019, reconoció al payaso autoproclamado presidente interino. Por lo tanto, en consecuencia de ello, el Ministerio Público ha solicitado órdenes de aprehensión y congelamiento de bienes en contra de las siguientes personas que mencionaré a continuación, que han usurpado funciones en la Junta Directiva del Banco Central de Venezuela. Y para ello se está trabajando este tema con el órgano auxiliar de justicia, que es el SEBIN. Me refiero a Ricardo Adolfo Villasmil, Giacoma Cuis Cortesia, Manuel Rodríguez Armesta, Nelson Andrés Lugo, Carlos Antonio Suárez. Igualmente, hemos solicitado órdenes de aprehensión y congelamiento de bienes de los falsos funcionarios de la denominada Oficina del Procurador Especial, un cargo que no existe en la Constitución ni en la legislación venezolana, que autorizó la actuación de un bufete estadounidense en este litigio. Ellos son José Gregorio Hernández, a que se le agrega ya esta causa, ya tenía otra, pero se le agrega a esta causa nuevamente otra de sus acciones delictivas y apátridas. Irene de Lourdes Loreto, Geraldine Afiuni. Y por último, se han solicitado también órdenes de aprehensión y el congelamiento de bienes
en contra de los falsos representantes de Venezuela que han intervenido en la apropiación del oro de la República. Ellos son nada más y nada menos que una persona que de venezolana tiene lo que podrá tener un astronauta de terrícola, un habitante de la Luna, de Marte. Vanessa Newman, tristemente célebre, conocida por ser la responsable de negociar junto con los apátridas que hemos mencionado y la élite terrorista de Voluntad Popular, negociar nada más y nada menos en este caso que el territorio del Esequibo a cambio del apoyo del gobierno británico a este gobierno de ficción. Y aparte, bueno, ya hemos visto también entregar el oro. Todo a cambio de un reconocimiento y rito que no les va a servir de nada, porque están al margen de la ley, no tienen ningún tipo de legalidad y tarde o temprano todo esto va a caer por su propio peso. Acompaña a esta traidora a la patria otro tristemente célebre personaje, Julio Andrés Borges y Carlos Vecchio, dos operadores internacionales que cada vez que declaran, pareciera que declararan con un odio absoluto en contra de la masa trabajadora, del campesinado, de los jóvenes de este país, y parecieran más bien agentes del espionaje internacional contra Venezuela, actuando como esbirros, como sicarios de nuestro país en el exterior. Uno escondido en Colombia y otro en los Estados Unidos de América. A todos estos criminales que han actuado para favorecer los intereses de potencias extranjeras, que se han conjurado para hacer sufrir a nuestro pueblo con la ya conocida, obviamente, en medio de la pandemia, búsqueda, es lo que quieren, de escasez de alimentos, de medicinas, de gasolina, y que de paso se han enriquecido agrediendo al país. Se les imputan los delitos de traición a la patria, usurpación de funciones y asociación para delinquir. Y ya para terminar, ya para finalizar, para culminar todo esta exposición que tiene que tener un colofón. Como dijimos que no es casual lo que hicieron o lo que han venido haciendo y que tiene un impulso a partir de enero del año 2019 con el intento de asalto al poder legítimo de Venezuela para saquear nuestra riqueza. Tenemos que recordar que Inglaterra ha tenido un largo historial, lamentablemente, de crímenes. Se convirtió en un imperio a base de crímenes, de saqueo y de piratería. Por ejemplo, la piratería estaba técnicamente legalizada en la Inglaterra del siglo XVI. Vean el enemigo que está enfrentando el pueblo de Venezuela. La compra de las naves y armamentos que necesitaban ellos para ir al saqueo de pueblos y al abordaje de barcos, principalmente españoles, se financiaba con la colocación de acciones en la bolsa, que a la vuelta de la expedición pagaban sus respectivos dividendos. El pirata Francis Drake fue financiado por la corona, o sea, un pirata, imagínense, fue financiado por la corona y pagó dividendos del 10.000% por sobre el capital invertido en sus crímenes. Este pirata produjo tan fabulosa ganancia que le permitieron a la reina Isabel cancelar la deuda externa del país. Tremendo prócer. Comparemos a este Drake con Simón Bolívar, con Sucre, con Guaycaipuro. Como agradecimiento a su servicio, en 1581 la reina lo nombró caballero. Imagínense entonces, ¿no? Los que están saqueando el oro nuestro en Inglaterra. Nombrar a un pirata, a un criminal, a un ladrón de embarcaciones, caballero de la corte. Eso es como si aquí al Picure, imagínense, se le nombrase algo así como que prócer
o héroe de la patria. Es un símil idéntico. Esta gente no tiene ni guarda la forma. Y así fue que nació ese imperio, colocando delincuentes y criminales en como súbditos, como bufones de la corte, pagándole de esa manera, nombrándolos condes, caballeros, etcétera, por hacer ese beneficio a ese imperio, de robar, de matar y de saquear. Otro gran negocio fue el tráfico de esclavos africanos. Los empresarios de Liverpool controlaban casi la mitad del tráfico de africanos de toda Europa. Se calcula que entre 1783 y 1793 vendieron más de 300.000 seres humanos sometidos a la esclavitud. El imperio británico que hoy pretende robar nuestro oro. Con ese dinero se financió la primera revolución industrial, que tuvo su epicentro justamente en Liverpool. Los británicos también se destacaron en el narcotráfico. Como el comercio con China les resultaba deficitario en el siglo XIX, empezaron a traficar a China el opio producido en la India. Como los chinos prohibieron el comercio de esta droga que causaba graves daños a su población, los británicos la atacaron militarmente y la obligaron a legalizarla. Los británicos también fueron los responsables, en confabulación con los estadounidenses, del despojo del territorio esequibo a nuestro país en 1899. Se las ingeniaron para realizar un arbitraje sin la participación de Venezuela, con un juez vendido a sus intereses. Así robaron a Venezuela 160.000 kilómetros cuadrados de territorio. Tengamos claro, pueblo de Venezuela, de qué estamos hablando y por qué ocurren circunstancias como esta. Nada es casual. Ya igualmente tenemos que recordar que en 1833 los ingleses ocuparon por la fuerza a las Malvinas, la isla de las Malvinas perteneciente a Argentina, que formaban parte del territorio de esa nación desde su independencia. Llegaron a Argentina en 1833 y ocuparon una isla perteneciente a Argentina. Más recientemente, Gran Bretaña participó de la guerra de Irak, que acabó con ese país prácticamente, la dejó en ruinas. Nosotros estuvimos en Bagdad con el presidente Chávez en el año 2000 y pudimos ver las secuelas incluso de las enfermedades en niños producto de las bombas y de los lanzamientos de elementos químicos en la propia población civil, que llegó a matar a más de 1 millón de personas. Y allí estuvo Estados Unidos y estuvo Inglaterra. Todo bajo la falsa acusación de que allí había armamentos de destrucción masiva, que se ha dicho ya pública y de manera notoria por las propias Naciones Unidas que eso jamás ocurrió. Igualmente participaron del saqueo, junto con Francia, a los bienes y riquezas de Libia. Se han ensañado con países que tienen petróleo para saquear esas riquezas, sin importar hacer acciones como la del oro depositado en Inglaterra, que vulgarmente es un atraco a mano armada. Revisando la historia, no es novedad entonces que este país viole el derecho internacional y se apropie de las riquezas ajenas. Por lo tanto, Venezuela, el Ministerio Público, como garante de la legalidad, como líder de la acción penal, como estandarte protector de la justicia, de los derechos humanos, inicia estas acciones a la par de otras que promueve el Estado venezolano a través de la Presidencia de la República, de la Cancillería, etcétera, para hacer valer nuestros derechos dentro y fuera de nuestro país. Muchas gracias.